conocieron, que es la CEDIAP, con la cual trabajaron para su última exposición, las cuales nos plantean los mínimos de alimentación para los animales, dependiendo de la especie. Ustedes pueden encontrar guías nutricionales para todas las especies, ¿ya? Desde cerdos, pollos, salmones, de todo tipo, ¿ya? Y estas por lo general van a venir expresadas en estas unidades: en energía neta, metabólica, digestible, proteína bruta digestible, proteína microbiana. Son algunos de los diminutivos que vamos a ver en las fórmulas, y se va a cuantificar en kilocalorías. También pueden encontrar guías nutricionales que sean evaluadas con joules, que también es una unidad calórica, donde una caloría, chicos, equivale a 4,18 joules. Y ustedes pueden ir haciendo las conversiones dependiendo de qué guía nutricional estén trabajando. Lo ideal es que los nutrientes que ustedes consideren, ¿cierto?, sean un poco más elevados de lo que sugiere la guía nutricional, ¿ya? Siempre hay un mínimo y por lo general hay un máximo, entonces idealmente se muevan sobre el mínimo. ¿Por qué? Porque es importante tener un margen de seguridad, sobre todo con aquellos nutrientes que se pierden. ¿Me da un ejemplo de algún nutriente que se pierda? Se puede perder la proteína, sí, puede generarse la denaturalización, ¿ya? O la mezcla con carbohidratos en una reacción que se llama reacción de Maillard, donde queda la proteína englobada y se pierde. ¿Cuál más? Sí, se puede el sodio también perder por el tema de fluentes, ¿no? Pero una de las que son más sensibles al ambiente, recuerden que son las vitaminas, ¿verdad? Observamos que la vitamina A, las liposolubles sobre todo, se podían perder. Entonces, siempre evitar esto dejando márgenes de seguridad que nos permitan resguardar una concentración mínima. Y como estas no están bien definidas, descritas, entonces es aún más complejo, ¿ya? Vamos a empezar entonces a definir lo que es necesario para la mantención del animal. Y esto se va a considerar como la cantidad de energía o de cualquier nutriente del que estemos hablando, en el cual el animal lo que consuma lo utilice, lo gaste, ¿ya? Entonces la mantención va a ser el requerimiento nutricional para mantener la composición corporal constante. O sea, el animal ni sube ni baja de peso y tiene un balance energético igual a 0. No hay energía que almacenar ni falta energía, por lo que llega se gasta. Esta tabla que ven acá nos muestra la energía neta de mantención. Fíjense que se enfoca en una vaca lechera, que es una vaca de 600 kilogramos, que produce 30 kilogramos de leche. Y nos entrega los valores diarios y los valores anuales. Los valores anuales, por supuesto, ustedes los pueden calcular en base a los valores diarios, sabiendo que un año tiene 365 días. Luego tienen acá en las columnas la energía neta, el requerimiento, está en megajoules, ¿ya? Si quisiéramos pasarlo a calorías, entonces tendríamos que multiplicar de acuerdo a la conversión, donde una caloría, vuelvo a repetir, equivale a 4,18 joules. 4,18 joules. Entonces, tenemos la energía en megajoules que requiere este animal para mantenerse, y al lado tenemos la energía que requiere para producción. Y tenemos la última columna que nos muestra la mantención en relación al total, es decir, de mi total energético, sumatoria de la mantención más la producción, ¿cuánto es lo que requiere el animal para mantenerse? ¿Ya? Una visión de qué requiere su cuerpo para mantenerse del total. Entonces fíjense que esta vaquita necesita 42 megajoules para mantenerse y necesita 93 megajoules para producir los 30 kilogramos de leche día. En total, ¿cuánto sumaría? 135 megajoules total, ¿sí? Y de esos 135, la mantención equivale a un 31%. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué es la producción? El mantenimiento y eso me da el
porcentaje de...? Claro, de ahí saco que 42 de 135 equivale al 31%. Ah, ya. Ahí sí. ¿Sí? Sí, porque dice mantenimiento, producción. En la mantención en relación al total. ¿Por qué me interesa que vean esto? Porque estamos viendo acá el ejemplo de una vaca y acá abajo subrayado tenemos un pollito broiler que es un pollo de carne, de ganancia de peso, que gana alrededor de 35 gramos día. Esa es su ganancia de peso diario. Este pollito tiene un requerimiento de mantención de 0,5 megajoules al día y de producción 0,32. Si sumamos, tenemos una necesidad energética total de 0,82, del cual la participación de la energía de mantención equivale al 61%. ¿Ya? O sea, en este animal que es pequeño, sus requerimientos de mantención son mayores que los de un animal de gran tamaño. ¿Ya? Esto quiere decir que este animal, que es más pequeño, tiene un metabolismo más acelerado. Su metabolismo es mayor, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, esto lo tienen que tener en cuenta. Un animal pequeño tiene mayor requerimiento de mantención. Luego, ¿de dónde salen todos estos cálculos? ¿Cómo ustedes pueden calcular cuál es la energía de mantención? ¿Cómo se les ocurre? Queremos medir la energía de mantención de la compañera. ¿Cómo lo podríamos hacer? Calcular, por ejemplo, la energía que se necesita como para que su metabolismo como que ocurra sin problema. Primero tendría que estar quieta. Si el metabolismo basal tendría que estar quieta, no tendría que mover. Hay instrumentos que nos permiten medir el calor que irradia la persona y en base al calor se hace una estimación de la energía. Entonces, esto se conoce como metabolismo basal, que es lo que se requiere para poder mantener la vida en el animal, bombear la sangre del corazón, mantener la temperatura, permitir que la musculatura de la caja respiratoria funcione, haya exhalación, haya inspiración. Eso, todo ese gasto energético es el metabolismo basal. Entonces acá en la definición dice que es la energía liberada en forma de calor corporal para la mantención del animal. Es la energía neta requerida desde el alimento para cumplir las demandas de mantención. ¿Qué pasa con los animales? Esa clase no la habíamos visto. No. Ah, ya. De repente. ¿Qué pasa con los animales? ¿Podremos tener a este perrito chiquitito quieto para medir eso? No. Entonces, acá el metabolismo basal es poco práctico, no es posible medirlo y pasamos a cuantificar el metabolismo de ayuno, donde además del metabolismo basal consideramos la energía requerida de este animal para su movimiento obviamente restringido, ¿ya? Pero igual hay movimiento. Entonces, acá, ¿por qué de ayuno? Porque sacamos el parámetro de la alimentación por unos días, hacemos que el tracto digestivo de nuestro animal se vacíe y así no tenemos gasto energético de digestión o en el metabolismo de nutrientes. Pero sí consideramos la actividad muscular. Consideramos actividad muscular. Por eso que es metabolismo de ayuno y no metabolismo basal, en el caso de los animales. La privación de comida, entonces, para cuantificar el metabolismo de ayuno va a depender del animal. En rumiantes, alrededor de 4 días tenemos que dejarlos sin alimento, mientras que en aves son 2 días, y en cerdos 4 días. ¿Ya? Entonces, después de este tiempo de privación de alimentos, vamos a poder hacer una cuantificación del metabolismo de ayuno de los animales. Tenemos otra tabla que nos muestra los valores típicos del metabolismo de ayuno para animales adultos de varias especies. Tenemos por un lado, tenemos por un lado, vamos a seguir enfocándonos en la vaca. Esta vaquita tiene 500 kilogramos de peso vivo. Acá vamos a hablar de peso corporal o peso vivo. Y vamos a ver después que vamos a hablar de peso metabólico. ¿Ya? Y en los cálculos, la mayoría de los cálculos se utiliza el peso metabólico. Entonces tenemos 500 kilogramos de peso vivo de esta vaca y tenemos distintas formas de llegar al metabolismo de ayuno.
la primera columna de esta sección nos muestra que por animal, el metabolismo de ayuno de esta vaca de 500 kilogramos, el metabolismo es de 34,1 megajoules al día. Ese es su metabolismo de ayuno, lo que la vaca gasta en estar sin ¿habrá digestión? ¿Este metabolismo de ayuno considera digestión? No, ¿cierto? Porque lo privamos de la comida, entonces no tenemos valoración energética por digestión, por metabolismo de nutrientes, solamente de la función interna del animal. Entonces nos dice que gasta 34,1 megajoules. Luego la segunda columna nos dice que hay una forma de cuantificar el metabolismo de ayuno, pero ahora por kilogramo de peso vivo. Entonces por cada kilogramo de peso vivo, en este caso son 500, tenemos que multiplicar por 0,068. Y eso nos da una estimación del metabolismo de ayuno. Hagan el cálculo. Celular o calculadora no se deja. ¿Cómo era cosa? Acá dice que por cada kilogramo de peso vivo gasta 0,068 megajoules. Entonces serían 500 por 0,068. 34. No, 34. ¿Ya? Está similar a lo de la columna número 1. Son distintas formas. Tenemos que ir corroborando, ¿ya? La tercera columna nos muestra que por cada metro cuadrado de superficie de área tendríamos que multiplicar por 7. ¿Cómo sacamos la superficie de una vaca? ¿Cómo se saca la superficie de una esfera? De un volumen. Es complejo. Es súper complejo. Entonces, esta columna, la tercera columna, es poco práctica. Uno no va a andar en el campo midiéndole la superficie corporal a una vaca, entonces queda fuera, ¿ya? Pero existe la forma también de poder calcular a través de la superficie de área. Y la tercera, que es la que más van a utilizar ustedes, porque es la más fácil de recordar, es a partir del peso metabólico. ¿Ya? Entonces, esta cuarta fórmula nos dice que por cada kilogramo de peso metabólico, que en este caso es peso corporal elevado a 0,75, eso ya lo habíamos hablado. El peso metabólico, a excepción del gato, va a ser el peso corporal elevado a 0,75. ¿Sí? En el gato 67. Entonces, por cada kilogramo de peso metabólico se multiplica por 0,32 y, a ver, vean cuánto les da. Debería ser el 34, pero... El peso se eleva a 0,75, se transforma en peso metabólico. Ya, 33,8, que es 34. Esa, si se fijan, si comparamos la por animal, tendrían que aprender todos sus números ya. Para la vaca es 34,1, perdón, esta columna. Para la vaca el factor es 0,068, 0,1. Cambia mucho. Versus la del peso metabólico, que la mayoría son multiplicados por 0,3. Entonces, es mucho más fácil de llevar a la práctica y por eso se utiliza el peso metabólico, es más acertado. Ya vimos que existen diferencias entre especies. Por ejemplo, vimos que una rata tiene un metabolismo de ayuno mucho más elevado que un animal de mayor tamaño, como puede ser una vaca. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos que es 0,12 y en la vaca es 34. En la vaca es mayor, pero esto es de acuerdo a la superficie o al peso. Entonces, 0,12 megajoules en relación al peso de ese animal es mucho más elevado que lo que es lo de la vaca. También existen diferencias dentro de la misma especie. El metabolismo de ayuno de una vaca de carne no es lo mismo que el de una vaca de leche. ¿Qué significa que sea más bajo, más alto, que es como más eficiente, más ayuno? No, lo que es como reafirmar lo que habíamos dicho antes, que los animales pequeños tienen un metabolismo de mantención más elevado. O un metabolismo más acelerado que los animales de mayor tamaño. Tienen alimento como más, de forma más constante de los animales. Claro,
en relación a su peso, ellos necesitan más energía que un animal más grande. Ya, entonces vemos que tenemos que considerar la energía que se gasta en la actividad muscular. Y acá vemos algunos requerimientos necesarios de una oveja. En este caso es una oveja de 50 kilogramos de peso corporal que nos muestra varias actividades que la oveja va realizando durante el día. Estamos hablando de una oveja que está pastoreando, que está en un terreno que tiene montes, que tiene árboles, etcétera. Entonces nos muestra, por ejemplo, cuánto gasta esta oveja en estar de pie. En estar de pie gasta 0,4 kilojoules. Acá nos pasamos a kilojoules. ¿Por qué será? Porque es un animal grande. Es más pequeño que la vaca. En la vaca estábamos hablando de megajoules, ahora de kilojoules. Claro, pero siempre se puede convertir de un lado a otro. De pie entonces gasta 0,4 kilojoules por hora y está de pie 9 horas al día. Además, el costo por día entonces nos calcula la última columna, que serían 180 kilojoules final solamente en la actividad de estar de pie. Si nos fijamos que luego en caminar, vemos que una vaca tiene que caminar, una oveja tiene que caminar para encontrar su alimento, entonces tenemos un costo energético para caminar de 650 kilojoules. ¿Que de dónde viene? Viene de que esta oveja gasta por cada kilómetro 2,6 kilojoules de energía y camina 5. Entonces sería 2,6 por 5 y eso se multiplica porque este valor es por cada kilogramo de peso vivo. Entonces sería 2,6 por 50 por 5 kilómetros que recorre al día. Y eso nos da 650. ¿Ya? Y así tenemos un montón de valoraciones energéticas de actividad muscular que tenemos que ir contemplando en nuestro cálculo. ¿Y por qué calculamos esto? Porque necesitamos alimentar a una oveja con la energía suficiente para que cumpla todas sus actividades y podamos tener el resultado que queremos sin ir en desmedro de la salud del animal. Entonces acá abajo en el cuadro hay un ejemplo donde consideramos lo de la mantención y lo de caminar. Y lo de mantención está acá abajo. Es el metabolismo de ayuno que habíamos calculado previamente, que nos dice que esta oveja de 50 kilogramos tiene un metabolismo de ayuno de 4.300 kilojoules. ¿De dónde vino ese cálculo? De acá. 0,23 por cada kilogramo de peso metabólico. ¿Qué sería? 0,23 por 50. 0,23 por 50 elevado a 0,75, porque es 0,23 por kilogramo de peso metabólico. Ah, 0,75. 75. 24.3. 24.3. No, de 4.000. El peso Elevado a 0,75, esto por el 0,23. sí, 4,32. 4,32 megajoules. Lo transformamos entonces en kilojoules y son 4.300. ¿Ya? De ahí sale ese valor. El valor poner de inmediato. Se multiplica por 1000. Sí. Entonces, en este ejercicio estamos calculando, estamos considerando lo que requiere para mantención y lo que requiere además para caminar. Sumamos entonces los 650 de caminar más los 4.300 de mantención y nos da un total de 4.950 kilojoules. Esto es un 15% extra de lo que consume el animal para mantenerse. O sea, caminar a este animal le significa un 15% extra de energía en base a si estuviera tranquilo o quieto. Pero una oveja, además de caminar en la explotación para conseguir el alimento, etcétera, también, por ejemplo, tiene que escalar ciertos montes y además comer, gastar energía en masticación, en contracción gastrointestinal, y todo eso se puede cuantificar, entonces vamos sumando. Y además de caminar, ahora incorporamos escalar, que está acá, que serían 280 kilojoules, más comer,
que está acá, en alimentación, y acá tenemos un rango de 250 a 1000, dependiendo de las horas que este animal esté comiendo. Vamos a considerar solamente 500 kilojoules, ¿ya? Para la alimentación. Hacemos una sumatoria y nos da un total de 5.730 kilojoules, un 33% más de lo que estábamos considerando en un inicio para el metabolismo de ayuno. Entonces, ¿tendremos o no tendremos que considerar la energía necesaria para la contracción muscular, para la actividad muscular? Sí. ¿Sí, cierto? ¿Qué pasaría si no estuviéramos considerándola? Tendríamos menos energía total, nos guiaríamos con una cantidad menor, y estaría en deficiencia energética. Estaría con deficiencia energética en nuestro animal, entonces empezaría a tomar sus reservas corporales y no tendría lo suficiente para, por ejemplo, producir. En este caso, si hablamos de una oveja, puede ser una oveja de carne o puede ser una oveja de lana, entonces no vamos a obtener la producción que queremos. O también puede ser oveja de leche, ¿ya? Eso. ¿Dudas hasta ahí, hasta el momento? ¿No? Ya. Chicos, anexo, antes de pasar a esto, a la diapo, sus pruebas, las primeras pruebas las tengo acá, para que las puedan revisar. Voy a esperar si lleguen más compañeros, porque para que estén más personas. Después del break, la 1. La 2 todavía no estoy ahí, falta el desarrollo. No sé. La verdad es que he estado haciéndolo en modo automático porque estoy finalizando un proyecto, entonces estoy... Pero sus pruebas, las primeras, estuvieron muy malas. Muy malas. Ya les había dicho. Sí. Es tan crítico. Es una asignatura crítica por la primera cátedra. Y era mucha materia, pero era fácil. Entonces, no entiendo. ¿Qué pasó? Quiero que después la revisemos y ustedes me digan. En realidad no estudiaron. O si algo, no sé, algo no entendieron algo de la materia. ¿Qué creen ustedes? No, yo estudié, pero eso no, a mí al menos se me confunde la las cosas. Empiezo a usar y me confundo. Ya. Dayan, ¿qué pasó? Profe, si yo no le di el sistema automáticamente me pone todo, ¿no es cierto? Porque tengo un 1 en esa cátedra. Sí, a mi igual me pasó lo mismo, que tampoco la puedo Bueno, debería, no sé, En la aplicación aparece el Sí, me sale el mi uno. búsqueda por internet sale el Ah, ya. Ya. Ya, ¿y qué pasó con los que les fue mal? ¿Qué creen ustedes? ¿Estudiaron o no estudiaron? Ya, bueno, después del break vamos a revisar las pruebas para que vean en qué se equivocaron y si hay alguna pregunta que a lo mejor tienen dudas varias, lo vamos a ver adelante, ¿ya? El traje además sus buenos goles. Pero saben que les fue tan mal que no se los voy a dar. No. No hay que mezclar, pero comer. Ya. Necesito que les vaya bien. Esta tercera cátedra, chicos, va a ser un ejercicio. Entonces necesito que les vaya bien, que aprendan a hacer los ejercicios. Por eso la guía tiene que hacerlo de un lado a otro. Ya. Ahora vamos a ver cómo influencia. Vimos entonces que tenemos los requerimientos de ayuno, de actividad muscular, y además tenemos que considerar el ambiente. Los animales están insertos en un ambiente, y el ambiente, por supuesto, influye en qué cantidad de energía requieren para mantener su termorregulación. Entonces vamos a ver un ejemplo acá de la influencia del clima en el metabolismo y en el requerimiento energético de mantención de un cerdo. Los cerdos son animales que tienen una capa de pelo fina en relación a ovejas o vacas. Son monogástricos, ustedes ya lo saben, por lo tanto son mucho más sensibles a la temperatura exterior. ¿Ya? Ya. Este gráfico puede ser un poco complejo, entonces necesito que estén atentos. Lo primero que nos muestra este gráfico es el eje X, que nos muestra la temperatura del ambiente, que va desde 0 grados Celsius hasta 35 grados Celsius. ¿Sí? Luego tenemos la producción de calor del animal, la producción que se genera a nivel corporal. Es decir, esto sería algo similar al metabolismo de ayuno, o lo que el cuerpo genera por sí. ¿Cuál era esa, profe? La temperatura, lo del eje Y, ¿ya? Que va desde 0 hasta 10 megajoules al día de energía. Y tenemos un valor que está marcado en rojo, punteado, que nos muestra la zona termoneutra de este cerdito.
Esto quiere decir que es una zona que en esta temperatura el cerdo produce esta producción de calor. Su cuerpo genera 5 megajoules de energía. ¿Ya? En su zona termoneutra, así como que ustedes están en su camita, acostaditos, sin calor, sin frío, su cuerpo está produciendo 5 megajoules del cerdo, 5 megajoules de energía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la zona termoneutra de este cerdo? ¿Y por qué es importante que ustedes conozcan las zonas termoneutra de los animales? Del cerdo, en este caso, es de 20 grados Celsius a 32. En ese rango de temperatura, entre 20 grados Celsius y 32 grados Celsius, el cerdo se mantiene estable, no requiere mayor termorregulación, no necesita generar calor a nivel corporal extra del que ya está produciendo su cuerpo en estado de relajo. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si nos pasamos a temperaturas inferiores de la zona termoneutra? De 20, imagínense que la temperatura ambiental pasa a cambiar a 15 grados Celsius. O sea, hace más frío, está más helado. A esta temperatura, que está bajo el valor inferior crítico, el cuerpo comienza a producir calor. Comienza a generar distintas técnicas fisiológicas para elevar la temperatura corporal. ¿Cuáles son estas técnicas fisiológicas? Son, por ejemplo, a esta temperatura las pérdidas de calor de evaporación se mantienen estables. Estas comienzan a elevarse cuando la temperatura comienza a aumentar, pero las que sí comienzan a disminuir son las pérdidas sensibles. ¿Ya? Entonces, a esta temperatura de 15 grados Celsius, el cuerpo del animal va a comenzar a producir calor. ¿Y de dónde creen ustedes que saca la energía para producir calor? De los músculos. De los músculos, por ejemplo, va a empezar a gritar, va a empezar a entrarse, a tomar otra posición corporal, los pelos van a erizarse y así un montón de mecanismos fisiológicos que le van a hacer al animal aumentar la temperatura. Pero esta energía va a salir, obviamente, de lo que el animal consume, y es un costo extra energético. Estamos aquí hablando de un animal que está en condición de ayuno, o sea, un animal que no se ha alimentado. Este animal que no se ha alimentado, entonces su zona termoneutra es de 20 a 32. ¿Qué pasa si tenemos un cerdo que se ha alimentado? Si tiene consumo de alimento, entonces tenemos procesos de metabolismo, procesos de digestión que están activos. Fíjense lo que pasa, la zona termoneutra de este cerdo alimentado se amplía y se mueve hacia la izquierda, o sea, soporta temperaturas mucho menores en relación al cerdo que está en ayuno, ¿ya? Porque su cuerpo está produciendo calor por esta digestión y metabolismo de los nutrientes. Entonces, en este caso, el punto de temperatura crítico menor es 8 grados Celsius aproximadamente, mientras que el mayor no se marcó, el mayor está un poco menor que el del cerdo en ayuno. 30 será 30, ¿no? No veo mucho. 28, ¿ya? Entonces tenemos de 8 grados Celsius a 28. Tenemos un rango de temperatura termoneutra de 20 grados Celsius. Mientras que en este cerdo en ayuno eran 12 grados Celsius. ¿Cuándo comienza este cerdito alimentado a producir calor o a necesitar herramientas para producir calor? Cuando bajamos de la temperatura mínima, que serían los 8 grados Celsius. Entonces, ¿influye o no influye el ambiente en la temperatura, o sea, en el gasto energético? Influye, tienes que considerarlo. ¿Ya? ¿Puedo decir algo también? O sea, que cuando después de ir pasó al siguiente, el del cerdo con que había alimentado, me confundí. Ah, no, es que el primero que vimos, esta primera zona termoneutra, es de un cerdo que aquí dice, un cerdo que está produciendo calor, o que es un cerdo en realidad en ayuno. Entonces, este cerdito que no ha comido nada, que no tiene alimento en el estómago, no tiene digestión, no tiene metabolismo andando, su zona termoneutra, su producción de calor del cuerpo es 5. Mientras que si un cerdo está alimentándose, está produciendo más calor. Por lo tanto, su nivel de producción de calor, porque sí, es más elevado y está cercano al 8 megajoules por día.
Además de producir más calor, su zona termoneutra se amplía. Es como de 10 a 21. Claro, se amplía de 8 a 28. Entonces tenemos un mayor rango de temperatura donde este animal puede estar cómodamente sin necesidad de generar calor para mantenerse en el ambiente. ¿Ya? Acá en esta tabla vemos otro ejemplo de lo mismo, donde tenemos la vaca nuevamente, esta vaquita, y tenemos abajo un cerdo que vamos a ver, pero acá vamos a incorporar otro estímulo del ambiente. Además de la temperatura tenemos, por ejemplo, lluvia, viento. En este caso vamos a ver el efecto del viento. Y cómo si tenemos 0 de viento, 0 kilómetros por hora de viento, versus 15 kilómetros por hora de viento en el caso de la vaca, que está a temperatura ambiente, está a la intemperie, y se ve expuesta a esto. Imagínense el sur, Chiloé, no sé, Puerto Montt, están ahí las vacas, ¿hay viento o no hay viento? Hay mucho viento. Entonces acá también tienen que considerar el viento, y la lluvia, por supuesto, todo lo demás. Fíjense que esta vaca que está produciendo, tiene una capa de pelaje de 20 milímetros, y para mantenerse esta vaca necesita o tiene una temperatura, un rango que va de los menos 8 grados Celsius hasta los 10. Esa es su zona termoneutra, de menos 8 a 10. No, depende de un montón de factores. Por ejemplo, depende del tipo de producción que tenga, porque dijimos que si es una vaca lechera versus una vaca de carne, una vaca lechera tiene mayor producción de calor en nivel basal, ¿ya? Entonces depende de eso. Esta vaquita, en mantención solamente sin producir, tiene una temperatura mínima cuando tenemos 0 kilómetros por hora de viento de menos 8. Pero si le agregamos viento al lugar, entonces la temperatura mínima que soporta son 10 grados Celsius. Se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Ya. Que está produciendo leche, eso quiere decir que su glándula mamaria está activa, está en proceso de síntesis, los nutrientes, el metabolismo interno está todo activo, entonces su temperatura mínima crítica con 0 kilómetros por hora de viento es de menos 30. Imagínense, aguanta menos 30 grados Celsius. Solo por el hecho de estar produciendo, solo por el hecho de que su glándula está prendida, activa. Y si le agregamos el viento, entonces pasamos de menos 30 a menos 20. Soporta menos frío. Esto para la vaca que está a la intemperie. ¿Cuáles son los factores que podrían afectar a animales que están hacinados, no, que están bajo techo? ¿Ya? Como un cerdo, como un plantel porcino. En este caso vamos a ver el ejemplo de cerditos en crecimiento en condición individual y en condición de grupo. ¿Ya? Si están por sí solos estos cerditos en un establo, en un corral, entonces, y considerando que tienen energía o requerimientos de mantención altos, este cerdito va a tener 14 de temperatura como su punto crítico mínimo en un piso de paja, ¿ya? En una cama de paja. ¿Conocen las camas de paja? ¿Ya? Mientras que en un piso de concreto va a tener un punto crítico de 19, temperatura crítica de 19. ¿Cuál es más helado? ¿La paja o el concreto? El concreto. El concreto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahora si los ponemos en grupo? Estas temperaturas se reducen, aguantan menores temperaturas. Su temperatura crítica mínima en grupo, en un piso de paja, sería de 7 grados Celsius, mientras que si los ponemos en piso de concreto, aguantan hasta 13 grados Celsius como temperatura crítica mínima. ¿Sí? Están en grupo, están uno al lado del otro, ahí como las compañeras, en todas juntitas, y el calor se transmite, ¿ya? Por convección y por otros medios. Entonces, si por ejemplo estamos manejando un plantel porcino y no tenemos muchas lucas o no sé, se nos empiezan a perder los granos, podemos aplicar ciertas medidas que nos ayuden a reducir los costos energéticos, por ejemplo, para la temperatura.
¿Ya? Ya, ¿les paso su prueba o van a ver y vuelven? La prueba. La prueba. Ya la voy a dejar acá.